Hola, buenos días a todos. ¿Me están escuchando? Ahora sí, Mati, ahora yo te escucho. ¿Me escuchas, Mati, a vos? Mati, sí, sí, Matías, te escuché, pero se volvió a perder la voz. Hola, Matías. Hola. Hola, 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 hola. Bien, vamos a ver si podemos dar comienzo. Estábamos con algunos problemas técnicos. Eh, bien. A ver, Mati, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto, Mati. Magnífico, entonces. Ahí, ahí te escucho, te puedo escuchar y te están escuchando también, ¿ah? Perfecto, demos comienzo entonces. Disculpas ante todo por las demoras. Estuvimos con algunos inconvenientes técnicos. Así que nada, Javi, si quieres dar unas palabras para iniciar. Sí, buenos días a todos los que estén presentes en el webinar. Mi nombre es Javier Rachumí, de la empresa TDS, de acá de Argentina. La idea es poder hacer una presentación el día de hoy. Gracias a Matías por digamos, por la colaboración, como siempre. Vamos a hacer la presentación de la parte de sistema de detección por barreras. Así es que, bueno, nada. Después hago algunos comentarios posteriores a tu presentación, Mati. Cuando quieras, para no tardar tanto con el arranque, iniciamos. Perfecto, excelente. Entonces damos comienzo. Buenos días a todos nuevamente. Gracias por la espera. Esperemos que les sea de utilidad este webinario y bueno, aprovechar este tan, tan confuso episodio que estamos viendo hoy día con estos webinars que como mínimo contribuyen a seguir capacitándonos y aprendiendo de las tecnologías. Lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a hablar muy brevemente para los que no lo conocen y para los que sí, simplemente recordar lo que es Extralis hoy en día, algunos breves casos de estudio. Vamos a hablar de lo que es las tecnologías y los sistemas de detección de humo. Posteriormente vamos a comentar cuáles son los parámetros básicos de diseño a través de barreras o OSID particularmente. Vamos a ver las dos tecnologías que hay en barreras, tanto OSID-DE como OSID-R, la comparativa o las principales características comparativas entre ambos detectores, cómo se integran estos detectores a los paneles de incendio y finalmente una serie de aplicaciones. El webinar aproximadamente nos llevará una hora, estimo. Cualquier consulta, por favor, si quieren lo van completando en el chat y al final del chat vamos respondiendo todas las dudas que vayan surgiendo. Acerca de Extralis, bien es sabido, Extralis forma parte de Honeywell. Fue fundado Extralis en el 1982, es el principal fabricante de sistemas de aviso temprano para detección por aspiración. Comercializa sus productos en más de 100 países, con más de 400 empleados. El headquarter está en Melbourne, Australia, y tiene dos líneas de productos principales: Vesda, tal vez la más conocida por los sistemas de aviso temprano por aspiración, y OSID, del que vamos a hablar hoy, que son las barreras de AS para la detección de humo. Extralis realiza la protección en edificios icónicos alrededor de todo el mundo.
tanto con Vesda como con OSID. Vamos a empezar a ver unos casos de estudio que se fueron dando en el mundo en los últimos tiempos. En marzo del 2018 hubo un incendio bien importante en un centro comercial en Kemerovo, Rusia, en donde a causa de un cortocircuito en salas de cine, hubieron 64 víctimas fatales, de los cuales 41 fueron menores. Esto se produce porque había un evento en el sector de las salas de cine, justamente un evento para menores, por eso es que hay una gran cantidad de ellos. Y como verán, cortocircuito es una causa de las más frecuentes que suelen darse tanto a nivel industrial como a nivel residencial. Por ello es que es bien importante poder prevenir cuanto antes este tipo de siniestros. El año pasado, en abril de 2019, el cortocircuito también en el área de remodelación de la Catedral de Notre Dame, se produce destrucción de este patrimonio histórico que aún hoy día sigue en reparaciones. Si bien no hubieron víctimas fatales, los daños generados a causa de este incendio fueron bien severos, e inclusive hoy día se está todavía estudiando cómo va a ser el sistema de protección para esta catedral cuando ya esté remodelada. Un frigorífico en Las Heras, en Buenos Aires, en diciembre, hace unos meses atrás nada más. Un cortocircuito también provocado en la carga de baterías, en la sala de carga de baterías, produce la destrucción total de este frigorífico, en donde también hay un criterio o una idea de que en este tipo de industrias no se producen incendios, y la realidad que cuando suceden son bastante violentos y llegan a generar una destrucción total del edificio, con lo cual es bien importante proteger estas instalaciones también, inclusive en el interior de las cámaras frigoríficas. La detección de humo, para los que no lo saben, o para los que sí, también tener conocimientos en el introducido. Con OSID y con las barreras, lo que vamos a ver el día de hoy, nos alineamos a lo que son la detección convencional, o los detectores spot puntuales, en donde el humo que se requiere para generar un evento positivo de detección en este instante y a gran cantidad, lo que se requiere es que justamente en el caso de los spots, la cámara de detección logre logra ascender a la cámara de detección y de esa manera lograr bloquear el haz fotoeléctrico, en el caso del fotoeléctrico, el haz láser en el caso de los spot láser. Para lo que son las barreras OSID que vamos a ver, o barrera haz de cualquier tipo, lo que se requiere es que el haz sea interferido, sea bloqueado por el humo, para que de esta manera pueda incendio. El oscurecimiento, como bien sabemos, Vesda trabaja en oscurecimientos muy, muy bajos, oscurecimiento por pie o por metro. Nosotros, en el caso de las barreras o los detectores, vamos a requerir una cantidad de oscurecimiento bien importante, como lo vamos a ver a continuación. Las barreras BIM o las barreras OSID van a trabajar desde los 2 hasta los 3% de oscurecimiento por pie, muy similar, si lo ven, a lo que son los spots fotoeléctricos, con lo cual podemos deducir que ambas tecnologías son muy similares en la cantidad de humo que requieren para poder lograr una detección. Si bien esto es las barreras, a diferencia de los spots, que la barrera va a ser utilizado en espacios muy amplios, o preferentemente amplios, a diferencia de los spots, que en estos espacios no cumplirían su función correctamente. ¿Cómo se diseña con OSID?
hay seis razones que podemos llegar a encontrar, seis razones principales que podemos llegar a encontrar para poder utilizar OSID. La primera podemos decir, o que podemos mencionar, es cuando se requiere la detección de humo en espacios abiertos con una sensibilidad estándar, similar a lo que podría ser una sensibilidad de un detector spot. Donde la falsa alarma y la resistencia a las fallas sea importante. Esto puede producirse en lugares donde realmente hay partículas en suspensión, a veces polvo, o no en gran cantidad, pero de una manera en que pueda llegar a afectar a una detección tradicional. Las barreras OSID vamos a ver que tienen una tecnología puntualmente que lo que hace es evitar generar falsas alarmas en el caso de polvo en el ambiente. Cuando los costos de instalación son considerables, es decir, si necesitamos ahorrar costos, obviamente es la tecnología adecuada para tal fin. Dicho esto, si bien también es importante entender de que BESDA es detección temprana y es una etapa diferente a la que actúa NOSID. Si tenemos que poner una tecnología como por ejemplo las barreras o no colocar nada, siempre va a ser preferible colocar como mínimo la detección por barreras, pero entendiendo que siempre hay una tecnología superadora a esto que van a ser, que va a ser los detectores BESDA. Ahora sí es verdad que hay en ciertas situaciones o ciertos ambientes muy amplios y muy espaciosos en donde BESDA tampoco es lo recomendable, y entonces ahí sí es donde OSID o las barreras por AS son las que son adecuadas para proteger esa instalación. Como cuarto punto, o como cuarta razón, podemos mencionar cuando el tiempo disponible para la instalación es limitado. Claramente, en este sentido, los tiempos de instalación se reducen considerablemente. Donde la línea de visión y el espacio libre presenta un desafío de diseño. Vamos a ver que la tecnología OSID, a diferencia de las diferentes barreras que hay en el mercado, requieren de un campo visual bien reducido, y esto le da una ventaja para cuando se requiere hacer un diseño en determinadas instalaciones. El caso típico que acá solemos mencionar es, por ejemplo, en un día que se cuelga anuncios teniendo, que nos terminan dejando para poder generar la detección, es bien reducido. Y ahí es donde OSID, particularmente un modelo particular de OSID, es donde cumple la función correctamente y adecuadamente. Cuando se necesita una cobertura de detección flexible y en 3 dimensiones. Hay espaciamientos o hay sectores o ambientes en donde la irregularidad del mismo ambiente produce que sea complejo la detección y sea necesaria una gran cantidad de barreras barreras tradicionales colocar en ese lugar, lo que logra OSID, la versión OSID-D que vamos a ver a continuación, es lograr una detección en estos ambientes, inclusive una detección volumétrica en 3 dimensiones, que nos va a facilitar inclusive el centralizar en un único punto las señales, como para tener señales unificadas de todo un ambiente amplio. Ahora lo vamos a ver en más detalle. En cuanto al espaciamiento, según la NFPA 72, la cobertura que se permite entre barreras, e insisto, esto es según NFPA 72, hay otras normativas como la brasilera o la europea, que esto puede modificarse, pero para NFPA 72, la más utilizada, tanto en Norteamérica como también en nuestro país, lo que indica es que la S, o sea, el espaciamiento entre barreras, es de 18,3 metros, generalmente se suele decir que son 18 metros para redondear el número, con lo cual entre una barrera y, por ejemplo, la pared, son 9 metros hacia cada lado de la barrera. Es decir, yo tengo mi barrera que para un lado voy a tener 9 metros y para el otro lado voy a tener otros 9 metros, y así se componen los 18 metros de espaciamiento que hay entre cada una de las barreras. También es importante mencionar que hace falta un mínimo de dejar del techo hacia la barrera de 30 centímetros.
En techos irregulares, en donde puede ser a un agua o a dos aguas que se presente el techo, el espaciamiento se va a considerar en forma horizontal entre cada una de las barreras, y a dos aguas, de la misma forma, también se va a considerar que el espaciamiento, la S que veíamos antes, tiene que ser 9 metros, pero en forma horizontal hacia cada una de las barreras que se vayan a instalar, por más que estén a diferentes alturas para hacer una protección correcta de los sectores. Acá es importante mencionar que en el sector superior o en la parte superior del ángulo donde se cierran ambas o convergen ambas aguas, digamos, de los techos, no debe colocarse nada de ahí hasta una altura de 30 centímetros, ya que ahí lo que se produce por lo general es que el humo no llegue a acumularse en ese sector hasta ver una gran cantidad de humo en el ambiente. A lo que refiere el capítulo 17 de estratificación de humos, también hablando de la NFP 72, hay que tener bien en consideración la estratificación en estos sectores. La estratificación se trata de cuando la temperatura que puede incidir en los techos o por ejemplo, en tinglados, edificios metálicos, de estructura metálica principalmente, la elevación térmica puede darse de manera importante, ascendiendo bastante temperatura, bastantes grados de lo que es la temperatura ambiente, a lo que puede ser a la altura de los techos. Esto lo que produce es o sea, lo que genera prácticamente es un colchón térmico, que lo que impide es que el aire ascienda hacia los techos, y esto lo que genera es que en el caso de un incendio, de producirse un incendio, un principio de incendio, el humo quede en ese estrato sin acceder a la parte superior. Esto es una consideración que hay que tener bien en cuenta, ya que en el caso de nosotros tener algún tipo de detección en la parte superior de esta estructura, podría llegar a no generarse la alarma adecuada, porque el humo va a quedar en este nivel, en este estrato. Por ello es que en este tipo de instalaciones es necesario colocar varios niveles de AS, de detección, para justamente evitar que esta problemática logre afectar a la detección que nosotros estamos. Lo que refiere al OSID DE, que es el Dual Ended Solution, que es la solución de OSID. OSID es el acrónimo de Open Area Smoke Imaging Detection, o sea, detección de humo por imagen en áreas abiertas. Vamos a encontrar dos modelos particulares, el OSI 10 y el OSI 90. Siempre se compone de un emisor, un imager y un receptor. Este tipo de OSID posee tres tecnologías: tecnología IR infrarroja, UV ultravioleta y CMOS. El CMOS no es más ni menos que una cámara de video CMOS, que lo que hace es poder visualizar y poder determinar a través de los píxeles el nivel de oscurecimiento que puede llegar a darse en ambos lados de los haz infrarrojos que está generando la detección. Como decíamos, se compone de un emisor, que es el que transmite el IRV, el receptor, que es el que tiene el CMOS, el imager, que se le conoce. Tiene la capacidad de discriminar partículas de polvo, gracias a su visor CMOS o a su cámara o el imager. Tiene la capacidad de localizar píxeles iluminados en el visor, y de esa manera puede discriminar píxel por píxel y hacer una lectura analítica del humo que está produciéndose al otro lado del dispositivo. La detección es volumétrica. Ahora vamos a ver que hay un modelo particular que lo que permite es tener varios emisores a un único receptor. La alimentación puede darse por 24 volt, o en el caso de los emisores puede ser 24 volt o también por baterías. Esto lo que permite tener baterías es
lo que nos facilita es no tener que cablear ambas barreras, sino que cableando únicamente el receptor, que dicho sea de paso es también quien recibe las señales o quien envía las señales de alarma y falla a la central, con lo cual el cableado sí o sí será necesario. En este caso solo habría que llevar las señales de alimentación y las señales de alarma y falla para poder vincularse con esa barrera que estamos utilizando. Como mencionábamos antes, vamos a tener dos modelos. El Imager 10, que es por 10 grados, para tener un recuerdo mnemotécnico, o 90, que 90 grados, realmente son en forma horizontal 7 grados y 80 grados, pero a fines mnemotécnicos y prácticos podemos decir que son 10 grados y 90 grados. El de 10 grados, como justamente tiene un ángulo o un campo visual bien reducido, únicamente va a aceptar un único emisor, o sea que vamos a tener un emisor y un receptor únicamente. Depende si lo vamos a alimentar con Standard Power o con High Power, es que vamos a llegar a 150 metros o 200 metros máximo por cada una de las barreras. Estos 200 metros, hago un paréntesis, porque solamente está permitido para EN54 o cuando no estamos diseñando bajo NFPA 72. La NFPA 72 lo que indica en sus páginas es que como la máxima distancia entre barreras puede ser de 100 metros de largo, de longitud, con lo cual hay que tener cuidado, y esto sí es válido o sí es de utilidad si no estamos diseñando según especificaciones de NFPA 72. Dicho esto, es interesante la cobertura que tiene, la distancia que tiene, ya que las barreras tradicionalmente tienen un largo de 70 metros, y con el accesorio que se le agregan las barreras, estamos hablando de la barrera reflexiva, ¿no? Por lo general son 70 metros, la mayoría del mercado, y puede lograr llegar a 100 o 150 metros si se les agregan módulos adicionales, pero la realidad es que 200 metros es una distancia bien interesante, simplemente sin agregarle accesorios ni adicionales a ambas barreras. ¿Cómo funciona el OSIP-DE? Como decíamos, tiene las tres tecnologías, pero lo que hace el IR y el UV es estar conectando todo el tiempo. Cuando se produce el humo, lo que se puede ver es que el rayo UV se atenúa más que el rayo IR. Esta diferencia lo que genera es la alarma real de que se está produciendo un evento de humo en el ambiente. Cuando hay polvo o partículas de polvo en el ambiente, ambos haces disminuyen o atenúan de forma similar, con lo cual esto evita justamente las falsas alarmas. Y obviamente en el caso de una obstrucción, un bloqueo del haz de luz, ambos haces se atenúan o directamente se anulan, generando una señal de supervisión al sistema. Automáticamente uno, cuando remueve el objeto, remueve las partículas de polvo se dispersan, y el sistema queda en situación normal de trabajo. Estas son los tres eventos o las tres posibilidades que vamos a poder tener, y que la barrera tiene la capacidad de determinar, ya sea se trata de humo, ya sea que se trate de polvo o de una obstrucción completa en los haz de luz entre ambas emisor y receptor. Como veíamos antes, el OSI 90 tiene la capacidad de hasta 7 emisores. Esto lo que hace es, permite que un único receptor en un ambiente volumétrico logre capturar tanto el IR con el UV, y sea un único punto en donde se tenga que enviar la alarma de este ambiente. Estamos hablando que es un ambiente que estamos protegiendo. El caso típico puede ser el caso de un cine, un teatro, en donde yo lo que quiero saber es si dentro de la sala tengo o no tengo un evento, o no tengo una falla o una supervisión. En todo caso, con un único punto en donde centralizo toda la información es suficiente, y obviamente que se optimice inclusive la instalación, y en ciertos casos también lo que me va a permitir es justamente jugar
con la disposición de las barreras para poder optimizar y evitar posibles fallas o problemas a causa de la estratificación de los humos que vimos anteriormente, en donde el humo no ascendería al nivel de los as. Si yo en lugar de una detección volumétrica en un plano horizontal lo pongo a las diferentes emisores en planos verticales, puedo casualmente evitar posibles estratificaciones en el diseño del ambiente. La instalación es algo muy simple. El ojo que es ajustable, o el óculo que tiene un movimiento amplio de hasta 60 grados, y a través de un kit o una herramienta que es un láser, se apunta hacia el otro extremo para poder alinear ambos óculos, y simplemente rotando el mismo kit o el mismo puntero láser es que queda fijo ambas barreras. Y de esta manera, como vemos, no solamente es muy simple, sino es muy rápido la instalación. Si ustedes recuerdan las barreras tradicionales, por ejemplo la System-Sense o las 1224 o modelos similares, por lo general eso era un proceso manual que demoraba varios minutos y llevaba mucho más tiempo de puesta en marcha, y no solamente de puesta en marcha, sino que inclusive hasta de recalibración de las barreras. Con este tipo de tecnología y con esta manera de poner en marcha o de ajustar las barreras, los tiempos se reducen considerablemente, favoreciendo al trabajo y a la postventa de este tipo de equipamiento. Como decíamos antes, en cuanto a la posibilidad de tener una detección en 3 dimensiones o detección volumétrica, acá vemos una serie de ejemplos, en donde, como les mencionaba, puedo tener una detección cruzada, en donde, si ven acá, hay una serie de as que están visualizados en rojo y otros en azul, para tener una detección cruzada y poder evitar casualmente la estratificación o el fenómeno de estratificación se produzca, y poder tener una detección óptima de todo este ambiente, que es bien amplio, como se puede llegar a observar. En el caso de un teatro, un cine, pasa algo similar, en donde se puede tener una detección en las gradas a los diferentes niveles y llegar a un único punto, y de este punto enviar la señal al panel central. Se puede dar lo mismo, una detección volumétrica del espacio. Podemos tener inclusive la precaución de hacer una detección por arriba de los racks, como para poder tener una seguridad de que en donde tengo la mayor carga de fuego, por arriba o en los pasillos donde generalmente se hacen, donde está la mayor carga de fuego, y puedo tener una detección certera de estos ambientes. Acá el ejemplo que se ve es, estoy protegiendo los racks y también lugares donde hay disposición de máquinas, en donde también tengo carga de fuego y es necesario proteger estos sectores del ambiente. Tal vez hay otros lugares que es necesario proteger, pero no tan intensamente. En estos lugares donde tengo mayor riesgo es donde incremento la cantidad de barreras y donde coloco mayor cantidad de barreras. En un casino, por ejemplo, donde también hago una detección volumétrica horizontal en el espacio. Este es un caso de éxito que se dio en Montevideo, donde es el ingreso a un banco. En la parte superior, por arriba de este entretejido de silorraso metálico, hay detectores BESDA de aspiración. Por debajo, o a nivel intermedio, hay una detección a través de OSID, para tener un nivel medio de detección y que la estratificación no sea un problema. Acá se puede visualizar varias cuestiones. Primero, abajo se ve el OSID Diagnostic Tool, que es que son los 2 gráficos o los 3 gráficos que se ven en la parte inferior de la imagen. Esta imagen es tal cual el software lo indica, no es que estos puntos se han agregado luego de sacar la imagen, sino que esos puntos son los que detecta el mismo software y determina que tengo 4 emisores frente a mi receptor. Estos 4 los identifica, los colorea,
los indica, y son estos 4 que se ven en este fotomontaje de 180 grados que se ve en la parte superior. Este fotomontaje está hecho con 3 receptores, es la imagen, el CMOS de 3 receptores colocados, uno a la derecha, uno en el centro y otro a la izquierda de este ingreso al edificio. Acá también lo que podemos observar que está justo al lado o muy pegado a lo que es una pared vidriada, donde por lo general hay ciertas tecnologías en que esto puede afectar el haz infrarrojo, con lo cual acá también lo que podemos notar, además de poder lograr una detección volumétrica, es que no es interferida por el sol o por fuentes lumínicas de intensidad en el exterior. Esto también es una característica bien importante que tiene las barreras OSI. Por debajo el software tiene un generador de eventos o un detector o sensor de frecuencias en donde va indicando cómo es que va detectando y cómo es que se va comportando las diferentes barreras en ese ambiente. Y los niveles, obviamente, de detección y obviamente que visualmente también la alineación que tienen las barreras, si está detectando todas. O sea, la verdad que es una herramienta bien potente que es de mucha utilidad tanto para la puesta en marcha como para también el ajuste, si es necesario, de las barreras. Hay una serie de accesorios, hay más que estos, les muestro los más importantes. El kit de alineamiento, el OSI INST, que consta básicamente de un cable para poder conectarse a la PC, del láser, de la herramienta láser que vimos anteriormente, para poder alinear y ajustar el óculo del receptor. También vamos a ver el acrílico para pruebas. Lo que hace básicamente es poder tener un haz infrarrojo que bloquee nuestras barreras y de esta manera poder determinar cuando haya alarma o no. Esto es más utilizado en los OSI que vamos a ver a continuación. Hay una rejilla de protección antivandálica, o cuando no por el vandalismo que pueda llegar a generarse en el exterior, porque realmente estas barreras se instalan en el interior de las edificaciones, sino más bien por si hay movimiento de Clark o algún tipo de equipamiento o maquinaria que pueda llegar pueda golpear o pueda afectar a la barrera en sí. Hay una protección, una rejilla de protección que lo que hace es fortalecer la estructura plástica que tiene el componente. También tenemos las estaciones de reset para poder generar tanto la prueba, el test, como el reseteo de los equipos, y gabinetes para, por ejemplo, tener protección de IP66 en ambientes que son más bien húmedos o que pueden llegar a estar afectados con cierta cantidad de polvo. Para no dañar la electrónica se puede colocar estos gabinetes exteriores. Insisto, estamos hablando siempre que las barreras estas se instalan en el interior, preferentemente en el interior de las edificaciones. Puede darse el caso de que se pueda instalar en un tinglado o en una estructura metálica que no tenga paredes. Habría que estudiar en detalle ese caso, pero obviamente que estos sistemas de detección funcionan y tienen cierta falencia cuando se trata de unas corrientes de aire muy elevadas. Si hay corrientes que no logran que el humo se acumule y llegue a cortar el haz infrarrojo, eso puede generar alguna problemática en lo que es la detección. Por eso es que hay que estudiar caso por caso y en qué situación conviene o no conviene terminar instalando los equipos BESDA. Vamos al video.
Es lo que estuvimos mencionando hasta el momento, acerca de la necesidad de instalar detección en espacios muy ambientes y evitar falsas alarmas. Esto es lo que mencionábamos de los diferentes haces, cómo se comportaban con el humo o con el polvo, o con la obstrucción completa. La instalación es muy simple, como mencionamos anteriormente. Que esté exactamente alineado en forma horizontal. Y esto es muy importante lo que está mencionando, que si el edificio sufre algún movimiento causado, por ejemplo, por un evento natural, como puede llegar a ser un movimiento tectónico, un terremoto, o inclusive en edificios metálicos, en donde a veces los camiones que pasan cercano hacen mover la estructura metálica del edificio, generando por lo general que las barreras tradicionales se descalibren y sea necesario volver a recalibrarlas. En ese sentido, OSID tiene una ventaja que es superadora y es bien interesante porque se compensa automáticamente y no requiere que se le tenga que hacer una recalibración a las barreras. Esto facilita muchísimo la operación de estas barreras y reduce mucho el tiempo que se le requiere hacer mantenimiento a estos equipos. Esta es la detección volumétrica que mencionamos anteriormente. Ahí creo que en la última parte del video es que se menciona tal vez una de las cosas más interesantes, que era que justamente el sector es un ambiente en donde se requiere detección de humo y no sea necesaria una detección temprana, es donde estas barreras cumplen su función y tienen su fundamento. Insisto con esto porque la verdad que en Estados Unidos o en otras regiones, la verdad que OSID es una herramienta más, pero no es la más utilizada. En Latinoamérica, la verdad es que utilizamos mucho más OSID, siempre por una cuestión de costo-beneficio, pero también entendiendo que es una herramienta muy útil, muy buena y muy interesante, pero siempre diferenciando de que no es detección temprana, ¿no? Esto es una detección, digamos, por oscurecimiento, digamos, para poder cubrir principalmente espacios grandes, ¿no? Y ahí es donde esto tiene un argumento, un fundamento bien interesante. Hablando ahora del OSI R, que es la R es por justamente su funcionamiento reflectivo, se compone ahora sí de un transductor, que es un emisor y receptor al mismo tiempo, que con un espejo en su parte
frontal, lo que hace es, al igual que las barreras tradicionales, acá podemos llegar a ver la barrera tradicional de Stensenso, la 1224, que este equipo lo que hace es, ha venido a reemplazarlo sistemáticamente a este equipo como para ocupar su lugar en poco tiempo. Ya hay un proceso de reemplazo, va a durar un tiempo, pero la idea es que ocupe ese lugar. Y, o sea, obviamente que con características superadoras, con lo cual lo hace un equipamiento bien interesante. El OSI-R, a diferencia del OSI-DE, únicamente es una barrera IR, o sea, de infrarrojo, no posee la característica o el haz UV, con lo cual la inmunidad al humo y al polvo no es la misma. El OSI-DE va a tener mucha más inmunidad a lugares más sucios. Por ello siempre recomendamos que cuando el ambiente no es un ambiente limpio, o sea, siempre traten de recurrir al OSI-DE, y cuando los ambientes son ya más limpios y más claros y no vamos a tener tanta polución o ambientes con entornos más agresivos, ahí se puede utilizar sin ningún problema la barrera reflectiva. Se compone, como decíamos, de un emisor, un espejo. La distancia máxima puede llegar son hasta 100 metros. Lo interesante es que llegan hasta 100 metros directamente con el kit inicial. No hace falta colocar más espejos para ampliar la distancia, sino que con el kit que viene ya uno puede llegar como máximo hasta los 100 metros de longitud, de distancia. Si viene con el CMOS, esto es bien interesante porque lo que va a permitir es lo que decíamos antes con el OSI-DE, de si se genera algún movimiento en el edificio, se va a autoajustar, autocalibrar, sin requerir que un técnico vaya y realice tareas de un service al equipo. Viene con un calentador incluido, que lo podemos conectar o no, y el OSI-DR viene con su versión convencional, con 2 relés para poder comunicar la falla y alarma a la central, o en su versión inteligente, el OSI-RI. Su versión inteligente lo que tiene es el protocolo FlashCAN de Notifier embebido, lo que permite es que el panel central vea al OSI-R como un detector de iniciación como cualquier otro, y pueda recibir las alarmas, las fallas y la comunicación con ese detector, inclusive resetearlo, deshabilitarlo, como si se comportase como un detector más dentro de mi panel Notifier 3030, 640, 320, y entiendo que también la línea de FireWarden. La instalación de estos equipos es muy simple también, es un poco diferente, obviamente, al OSI-DE, pero es tan simple como el mismo. Lo único que requiere es desajustar el óculo para liberarlo. Posteriormente, con la herramienta láser, alinear el reflector con el óculo. Como tercer paso, manualmente vamos a alinear el óculo con el reflector que vamos a tener enfrente, con la ventaja de que voy a tener unos cursores, que son los que se ven ahí al costado del equipo. Estos cursores, que son 4, lo que se va a hacer es cambiar de color, son LEDs. Cuando los 4 estén en verde, significa que el óculo está perfectamente alineado con el reflector. Una vez que esto sucede, ajustamos nuevamente el óculo, lo fijamos, y de esta manera tenemos el equipo instalado y listo para poner en marcha. Insistimos con esto, la instalación es muy simple, muy rápida, en unos minutos solamente podemos tener una barrera alineada y en funcionamiento en una instalación. Esto realmente le da una potencialidad bien importante. Las ventajas es que de utilizar el OSI-DR es que obviamente utiliza el CMOS para una alineación fácil y rápida y para autoajustar en el caso de algún movimiento de la estructura.
realice un análisis individual de cada uno de los píxeles, permitiendo detectar una saturación de los píxeles por anticipado. Esto va a ser bien útil para el caso que se bloquee completamente la señal, y de esta manera poder determinar realmente si ese bloqueo se debe a humo o se debe a un objeto que pasó y que paulatinamente cubrió todo el reflector. Tiene una tolerancia de 10 grados para el montaje del espejo, es decir, que uno no tiene que montarlo directamente o no tiene que instalarlo exactamente enfrente del traductor, sino que puede tener un desvío de hasta 10 grados y poder instalarlo de una forma, a veces constructivamente no es posible instalarlo perfectamente enfrente, por eso que esta ventaja también es interesante. Alta tolerancia al movimiento, como decíamos antes, gracias a su CMOS. Resistencia a la luz solar y a la fuente de luz externa. Si bien tiene esta resistencia que decíamos antes a la luz solar, como esto se trata de haz infrarrojo y haces lumínicos, lo que siempre recomendamos es que tratemos de que no incida directamente haz solar o la luz solar sobre el óculo. Tratemos de ponerlo en determinado lugar como para que, si bien pueda haber luz solar en el ambiente y esto no va a afectar el haz, que no le incida directamente sobre el óculo del detector. Alta resistencia a la intrusión de objetos sólidos, como decíamos anteriormente. Esto es una ventaja que lo convierte que es superador, digamos, al resto de los detectores convencionales. Acá vamos a ver un video mencionando las principales características que hemos mencionado, con su fácil alineación. Separa al reflector en 4 cuadrantes, tiene los 10 grados de tolerancia, alta tolerancia al movimiento, resistencia a la luz solar y a las fuentes de luz externas, y principalmente esta opción que es bien interesante, que puede evitar falsas alarmas por un bloqueo parcial o repentino del BIN. Esto es causado o gracias casualmente a su cámara CMOS, que lo que hace es va a poder identificar si ese bloqueo se produce y pudiendo determinar si se está tratando de una falsa alarma o de un evento de humo real. En el caso típico que se da en el campo habitualmente, en las instalaciones, cuando pasan insectos o pasan arañas principalmente, el equipo también es capaz de poder determinar esto y evitar falsas alarmas en estas situaciones. La comparativa principal en lo que se refiere a OSID-DE y OSID-R. Podemos ver unos casos, unos ejemplos, en donde, por ejemplo, tenemos en la parte izquierda una instalación con OSI-R. La instalación esta lo que requiere es 3 barreras para poder tener la detección completa de este ambiente. Si lo hiciéramos con OSI-DE, puedo tener un único receptor con 3 emisores para poder cubrir el mismo espacio. Esto es justamente como para que vean que ambas soluciones son correctas, son adecuadas. La diferencia es que, por ejemplo, en el caso de OSI-DR, voy a requerir 3 puntos conectarme con la central, o en el caso del detector OSI inteligente, tener 3 direcciones con la central de incendio, y en 3 puntos voy a tener que cablear para la central de incendio. Si eso es posible, se puede hacer y no hay ningún inconveniente. En el caso del OSI-DE, en este ejemplo, en un único punto voy a tener que realizar mi conexionado con el panel, o sea, voy a necesitar 2 módulos de supervisión únicamente en este punto de la instalación o del edificio. Imagínense si en lugar de 3 fueran 7, que también optimizo aún más el cableado que tengo que hacer a los diferentes equipos. Inclusive puedo tener los emisores con batería o a batería. La batería tiene una vida útil de entre 3 a 5 años, con lo cual es la verdad bastante elevado. Y en un único punto voy a tener que cablear mis 24 volt y mi señal de alarma y de falla.
En este caso que se ve por debajo, pasa exactamente lo mismo. Tengo dos detectores OSI-R, y en este caso voy a tener dos emisores y un único receptor, también cubriendo el mismo espacio, pero con un único punto en donde llega, el único punto que alimento y el único punto que tengo que darle la dirección, o los dos módulos, o la dirección al panel central. A ver, como decíamos antes, ambas soluciones, tanto con OSI-DR como con OSI-DE, son válidas, son aceptables. Lo que hay que tener en cuenta principalmente es si voy a tener suciedad en el ambiente o no. Eso sí me va a determinar y va a ser más conveniente utilizar OSI-DE, y después la distancia que voy a tener y la cantidad de puntos a los que quiero llegar con mi cableado también va a ser un factor determinante y una medida para poder seleccionar si me va a convenir en mi instalación utilizar OSI-DE o utilizar OSI-R. Y una tercera característica a tener en cuenta es si quiero que los equipos sean directamente inteligentes y evitarme así los módulos para las centrales Notifier. En cuanto a un cuadro comparativo entre OSI-R y OSI-D, una de las principales diferencias es que el OSI-R es solamente haz infrarrojo, el OSI-D es tanto infrarrojo como ultravioleta, la tecnología del OSI-DR es reflectiva, mientras que es receptor emisor, la del DE, la distancia máxima, 100 metros para el OSI-R, 200 metros para el OSI-DE, acá me faltaría poner entre paréntesis 200 metros, pero 100 metros según NFPA 72, es lo que acepta como máximo. El campo de visión libre es bien interesante, el OSI-DR permite un cuadrado de 40 por 40, tener de campo visual libre, pero el OSI-DE únicamente 20 por 20, con lo cual en espacios, como decíamos antes, en supermercados, donde va a haber cartelería, o son espacios bien reducidos, tal vez vigas, o determinados espaciamientos más reducidos, el OSI-DE es una buena alternativa, una buena opción. La tolerancia a los movimientos, vamos a tener de 1 grados aproximadamente en el OSI-DR y de 2 grados en el OSI-DE, que se pueda llegar a generar el movimiento en el edificio. Piense que esto a 100 metros, estamos hablando que pueden ser 1,5 metros de desvío, con lo cual es bien importante esta tolerancia. Resistencia al polvo, no la tiene ninguna de las dos porque los housing no están preparados, excepto que utilicemos el enclosure que vimos antes, apto para, o sea, con capacidad de IP66 para poder evitar tanto humedad como posibles partículas de polvo. Y obviamente la resistencia a la obstrucción sólida, la saturación solar y, bueno, herramientas de diagnóstico y de prueba. ¿Cómo se integra OSID? Un poco estuvimos hablando hasta el momento. Con una central de incendio tradicional, lo que se requiere es que en el lazo de iniciación de incendio se coloquen dos módulos de entrada de supervisión, uno para alarma y otro para falla por cada dispositivo, tanto si fuese el OSI-R convencional como el OSI-DE. Y de esta forma lo integro a mi panel de incendio. En el caso del OSI-R exclusivamente, voy a tener la opción también de utilizar el protocolo FlashCAN y ver al equipo, al OSI-R, como un detector más dentro de mi loop de iniciación de las centrales de incendio Notifier. Como hay otros equipos Bethesda que también permiten esta funcionalidad, puedo tener una instalación con detectores puntuales, con aspiración para determinadas áreas y para espacios abiertos con OSI-DR, por ejemplo. Inclusive complejizarlo más, y si quiero también le puedo agregar tecnología inalámbrica. O sea, lo que hay que romper a veces es esa costumbre de utilizo una única tecnología para una instalación, y entender que las tecnologías están a disponibilidad y puedo utilizar la más adecuada para la aplicación que estoy necesitando o el diseño que estoy realizando. Algunas de las aplicaciones que podemos encontrar o que podemos realizar con OSI en estacionamientos, un tinglado, una estructura metálica muy típica en donde se puede ya utilizar barreras OSI.
cines o teatros, como decíamos anteriormente, donde puedo tener un único punto, un único receptor, y emisores cubriendo la sala. Esto es no solamente útil, sino muy recomendable. Es muy común encontrar en salas de cines o teatros detectores puntuales en los techos. Es muy complejo hacerle mantenimiento y por lo general no se le hace mantenimiento a ese tipo de dispositivos, por ello es que se recomiendan colocar este tipo de equipos para poder facilitar el mantenimiento, y algo que siempre tenemos que considerar al momento del diseño es cumplir con la NFPA 72 y entender de que todo equipo va a tener que tener su mantenimiento preventivo a lo largo de la vida útil de esa instalación. Por ello es que es necesario colocar a los dispositivos en lugares accesibles para poder generar ese mantenimiento. Y si bien a primera vista uno dice, bueno, pero en el techo de este teatro es un lugar accesible. Sí, es accesible, pero es bien complejo. Primero, parar la operación del cine, que supongamos que hay momentos en donde realmente no funcionan y se pueden llegar a hacer, pero realmente es un riesgo bien importante poner mecanismos de elevación o inclusive andamios en estos lugares por sobre las sillas para poder acceder. Son tareas complejas que la experiencia lo que indica es que no se terminan realizando y se deja a un ambiente como el cine o a la sala del cine sin detección, y la verdad que es un riesgo que es mejor no correr. Estaciones de trenes o subtes, en donde también son generalmente espacios abiertos, amplios, y en donde la detección por óxido o por barreras puede ser bien interesante de utilizar. Túneles, por ejemplo, túneles de metros, de trenes, en donde por lo general en los túneles es recomendable poner también aspiración, pero hay determinadas instalaciones o aplicaciones en donde también se puede llegar a considerar las barreras OSID para este tipo de túneles. Iglesias, lugares muy amplios, veíamos antes la Catedral de Notre Dame, donde se puede recurrir a sistemas por aspiración, o lo que siempre es recomendable, tal vez poner la dualidad, poner aspiración. Obviamente son lugares en donde la estética y el conservar el patrimonio histórico es algo muy crítico y muy importante. Por ello es que acá se puede poner una detección por aspiración en los dinteles o en las columnas, y en la parte superior poner barreras OSID, por ejemplo, como para tener una detección volumétrica y tener los ambientes protegidos adecuadamente. Estadios interiores, microestadios, lugares donde también son espacios abiertos, amplios, y en donde el humo puede llegar a dispersarse por varios lugares. Centros comerciales. Esto es el uso que tiene para este tipo de instalaciones el OSID con detección volumétrica. Es bien interesante porque puedo evitar el fenómeno de estratificación. Además, a veces se suele menospreciar estos patios interiores que tienen los centros comerciales, pero la realidad es que, como bien saben, son instalaciones, son lugares que varían de acuerdo a la época del año. El caso típico es en Navidad, donde en estos patios se llenan de pequeños locales o inclusive de árboles de Navidad, decoración y demás, en donde incrementan considerablemente la carga de fuego que uno no tiene pensado originalmente, pero que realmente en la práctica se da. Entonces es importante también tener una protección en estos ambientes amplios y espaciosos. Aeropuertos, mismo caso, donde obviamente que acá recomendamos también tener las dos tipos de tecnología, tener detección temprana y tener detección por haz, porque son espacios muy grandes para cubrir, en donde el humo puede dispersarse por diferentes sectores, y en donde acá los haz en diferentes niveles puede dar un uso interesante. Ustedes fíjense la cantidad de gente que se transporta, no hoy día lastimosamente, pero que habitualmente suelen transportarse por los aeropuertos, que es bien importante y bien crítico el poder llegar a generar una detección correcta en estos sectores. Bien, muchas gracias. Esto ha sido todo. No sé si habrá alguna consulta que alguno quiera realizar.
Voy a chequear en el chat, pero creo que no habían preguntas por allí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o Javier, si tú tienes alguna consulta ahí que te han enviado o dar cierre al webinar. No, Matías, por ahora, digamos, todo bastante claro. No sé si alguno de los participantes que está escuchando, tiene alguna consulta para poder aclararlos. Y si no, bueno, nada. Tienen ahí el contacto del correo de Matías. Y bueno, también obviamente el nuestro, por cualquier consulta técnica que ustedes tengan posterior al webinar, nos pueden hacer llegar sin ningún inconveniente. Algo muy importante que estas barreras, como mencionaba Matías, el tema de la OCR es un producto que está ya reemplazando a la BIN 1224, a la tradicional BIN 1224, y que bueno, acá en TDS hoy en día contamos con stock de ese producto, así que si alguien tiene el interés de conocer el producto para poder saber, los invitamos a que puedan visitarnos y puedan conocer cómo es el producto, la facilidad con la que se puede calibrar y toda la barrera, ¿no? Así es que no sé si hay alguna consulta o algo, nos hacen saber por intermedio de Matías o directamente a nosotros con los comerciales que ustedes habitualmente se manejan. Y nada, agradecer la asistencia y agradecerte a vos, Matías, también por tu buena predisposición. Gracias, Javier. Acá tengo una consulta que está enviando Marco Javier. Pregunta, ¿cuál es el protocolo de comunicación? En realidad, lo que mencionaba anteriormente, el OSI-R, el que viene con el equipo reflectivo, tiene la posibilidad de tener una versión de ese equipo, tiene la posibilidad de tener el protocolo FlashCam de Notifier, o sea que comunicarse a través de ese protocolo, que es el mismo protocolo que utilizan los detectores puntuales de Notifier, y la versión convencional, al igual que el OSI-DE, viene con dos relés, uno de alarma y uno de falla, para poder vincularlo a cualquier panel de incendio a través de dos módulos de supervisión. No sé si quedó claro, pero prácticamente esa es, o sea, una versión del OSI-R viene con protocolo, la otra viene con relés y el OSI-DE viene exclusivamente con relés. Sí, Mati, te hago una consulta. En el caso de protocolo, ahí me sumo a la consulta de Marcos Javier. Sí. En el caso del protocolo de comunicación, que es, me imagino, FlashCam, Sí. ¿es compatible con solamente la línea de paneles Onyx o también con la línea de paneles Firewarden? Mira, yo creería, o sea, con Notify estoy seguro que sí lo Sí, permite la conexión. sí, sí. El firewall no estaría seguro si el firmware o sea, porque el El protocolo panel. FlashCam es muy parecido a lo que pasa con Bethesda, ¿no? Lo que hay que ver es si Ujú. el firmware ya está preparado para poder levantar las barreras. Yo Bueno, creería que como los firewall hoy día levantan las barreras 1224, con lo sí. cual lo lógico sería que si hoy por hoy aún no lo hacen, en próximas versiones ya sea el reemplazo natural. Eso, si quieres, puedo averiguar, hacer la consulta y verificarlo. Bueno, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta de las personas que estén ahora asistiendo. Y lo último que les comento, esperando si alguno quiere hacer alguna consulta más, es lo mismo que con lo que cerramos todos los webinars, obviamente agradeciéndole la participación, pero sobre todo que cuenten con nosotros y obviamente con el equipo de TDS para lo que es el diseño de soluciones. A nosotros no solamente nos interesa, sino que preferimos estar acompañándolos en los diseños de las diferentes aplicaciones o las diferentes instalaciones, porque consideramos que poder dar una opinión en esa instancia puede salvarnos de tener problemas o dolor de cabeza a futuro. Entonces, úsennos en ese sentido y aprovechen de la experiencia que tiene TDS y del soporte que tiene TDS a través de Textralis también para el diseño de las diferentes aplicaciones y obviamente a disposición para cualquier consulta que surja. Bueno, Mati, no queda más que agradecer a las personas que estuvieron presentes y agradecerte a vos, como siempre, por la buena predisposición y creo que este es el camino para poder nosotros seguir, digamos,
seguir en esta senda, ¿no? De las capacitaciones, de los webinars, para nosotros justamente poder tener el alcance y hacerle llegar a los clientes toda la información de última mano de los nuevos productos y soluciones, ¿no? Para los diversos proyectos. Seguro. Bueno, y hoy día con esta recomendación de trabajar remoto, posiblemente también acudiremos o realizaremos varios de estos webinars de las diferentes tecnologías que tiene Extralis, como para mantener actualizado, incrementar el conocimiento y poder aprovechar también este tiempo en capacitarnos cada día más. Exactamente. Bueno, Matías, muchísimas gracias y que tengas un buen día. Gracias a vos y a TDS por el espacio. Un saludo a todos. Hasta luego.